Detrás de la voz de Javier Solís, marcó generaciones. De los escenarios iluminados y del aplauso constante, existía un mundo reservado para muy pocos. Javier Solís no fue solo un cantante popular. Se convirtió en un símbolo de éxito, de dinero y de estatus en un México que atravesaba la era dorada del entretenimiento. Mansiones discretas, autos de lujo, contratos millonarios para su época y una rutina que mezclaba glamour, excesos y presión definieron una vida que casi nadie veía. Hoy vamos a investigar cómo se construyó ese lujo, cuánto dinero realmente circuló alrededor de su nombre y qué ocurrió con esa fortuna cuando las luces se apagaron. Antes de continuar, dale like al video, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque el destino de esa riqueza esconde contrastes que muy pocos conocen. Javier Solís nació muy lejos del glamour que más tarde definiría su imagen pública. Sus primeros años estuvieron marcados por la incertidumbre, la carencia material y una constante sensación de no pertenecer, una experiencia que terminaría moldeando profundamente su carácter. Criado en un entorno urbano duro, creció observando de cerca las desigualdades del México de mediados del siglo XX, un país en plena transformación social, pero donde el éxito seguía siendo privilegio de unos pocos. Desde muy joven, Solís desarrolló una actitud reservada, desconfiada y al mismo tiempo obstinada, como alguien que entendía que nada le sería regalado. La música apareció primero como un refugio emocional, poco después, como una posibilidad real de ascenso social. Su voz, cargada de melancolía y fuerza, no era solo técnica. Parecía contener experiencias vividas, frustraciones silenciosas y un deseo casi urgente de reconocimiento. Cuando comenzó a presentarse en pequeños escenarios, cantinas y espacios populares, ya mostraba un control preciso de su propia imagen, entendiendo que el público no consumía únicamente la música, sino también la figura del hombre que cantaba. Al adoptar el nombre artístico de Javier Solís, dio el primer paso consciente hacia su reinvención. Dejó atrás no solo un nombre de origen humilde, sino también una identidad asociada a la escasez. Su ascenso no fue inmediato ni accidental. Se construyó con un ritmo calculado, aprovechando oportunidades, alianzas estratégicas y el momento exacto en el que la música ranchera y el bolero conectaban con un público sediento de voces capaces de expresar dolor, orgullo y masculinidad. Solís comprendió rápidamente que el éxito exigía disciplina, presencia constante y la disposición de soportar una rutina extenuante de grabaciones y presentaciones. Al mismo tiempo, comenzó a convivir con empresarios, productores y figuras influyentes que operaban tras bambalinas en la industria cultural, aprendiendo cómo funcionaban los contratos, los honorarios y los juegos de poder que decidían quién permanecía en la cima y quién desaparecía. Esa convivencia moldeó su comportamiento, volviéndolo más pragmático, en ciertos momentos, rígido en sus decisiones. A diferencia de otros artistas que se perdían en la improvisación, Javier Solís trató su carrera como un proyecto de vida, donde cada paso debía traducirse en estabilidad, prestigio y autonomía financiera. Su imagen pública fue cuidadosamente pulida. El cantante serio, elegante, de voz profunda, capaz de representar tanto el sufrimiento amoroso como el orgullo del hombre que había vencido. Esa figura conectaba directamente con un México que buscaba referencias de identidad y fuerza simbólica en la posguerra. Cuando alcanzó la cima, Solís ya no era solo un intérprete popular. Era un hombre con peso comercial, capaz de movilizar grandes públicos y cifras relevantes. Sin embargo, detrás de esa imagen segura y exitosa, existía un hombre marcado por tensiones internas, por la presión constante de mantenerse en la cima y por el miedo silencioso de perder todo aquello que había conquistado en tan poco tiempo. Cuando su voz comenzó a dominar las radios mexicanas, el país atravesaba un momento clave, una época en la que la música popular y el cine eran los grandes motores del entretenimiento de masas. Eso significaba algo muy concreto. El dinero empezaba a circular en volúmenes inéditos para los artistas que lograban llegar a la cima. Y Javier Solís se convirtió rápidamente en uno de esos nombres.
A finales de los años 50, un cantante promedio recibía pagos modestos por presentaciones en vivo. Pero Solís ya jugaba en otra liga. Estimaciones basadas en los estándares de la época indican que podía ganar entre 15,000 y 30,000 pesos mexicanos por cada presentación en teatros y eventos de gran formato. En ese contexto histórico, esas cifras superaban por varias veces el salario anual de un trabajador promedio. Traducida al poder adquisitivo actual, cada show podría equivaler a decenas de miles de dólares. Y no se trataba de presentaciones aisladas. Eran agendas intensas, con funciones semanales, giras regionales y participaciones en eventos patrocinados por grandes marcas y emisoras de radio. El verdadero salto financiero, sin embargo, llegó con los contratos discográficos. En una industria que aún dependía de la venta masiva de discos físicos, Javier Solís se convirtió en un activo extremadamente rentable para las grandes disqueras. Se estima que sus contratos incluían adelantos que iban desde 200,000 hasta 500,000 pesos por cada ciclo de grabación, además de regalías por ventas. Algunos de sus álbumes alcanzaron cifras de cientos de miles de copias vendidas, y cada disco se transformaba en una fuente constante de ingresos. En valores actuales, estos contratos podrían superar fácilmente la barrera de los millones, consolidando una base financiera sólida en muy poco tiempo. Paralelamente, el cine apareció como un multiplicador directo de su fortuna. Javier Solís comenzó a ser solicitado para películas que explotaban exactamente la imagen que ya había construido en los escenarios. El hombre intenso, apasionado, fuerte y trágico. Según estimaciones de la industria de la época, los pagos por película podían variar entre 50,000 y 150,000 pesos, dependiendo del papel y del éxito esperado de la producción. En términos actuales, cada participación cinematográfica podría equivaler al valor de una propiedad de tamaño medio. Pero el cine ofrecía algo más que dinero. Aumentaba su visibilidad, impulsaba la venta de discos y elevaba automáticamente sus honorarios en presentaciones en vivo, creando un ciclo financiero cada vez más poderoso. La fortuna de Javier Solís también se fortaleció con contratos internacionales y presentaciones fuera de México, especialmente en otros países de América Latina y en comunidades hispanas de Estados Unidos. En esos mercados, los pagos eran aún más altos, precisamente por el prestigio y la exclusividad de recibir a un artista en el punto más alto de su carrera. Algunas estimaciones señalan que ciertos conciertos internacionales llegaban a pagar el doble o incluso el triple de un show nacional. Si se suma la música, el cine, las giras y los derechos de autor, especialistas en la historia de la música mexicana sugieren que, en su apogeo, Javier Solís generaba ingresos anuales que, ajustados a valores actuales, podrían superar con facilidad las decenas de millones. Pero esta fortuna no fue solo el resultado de números fríos. Hubo estrategia. Solís entendía que su voz era un activo y que debía explotarlo mientras el público lo siguiera deseando. Aceptó una carga de trabajo extenuante, grabando, viajando y presentándose sin pausas prolongadas. Esa intensidad aceleró el flujo de dinero, pero también sembró las primeras señales de desgaste físico y emocional. Aún así, en ese momento la lógica era clara: aprovechar el auge al máximo, convertir la fama en patrimonio y asegurar una posición por encima de la inestabilidad que arrastraba a tantos artistas. El nacimiento de la fortuna de Javier Solís estuvo marcado por cifras impresionantes para su época, comparables a las de grandes empresarios y productores culturales. Era dinero real, sostenido por contratos sólidos, ventas masivas y una imagen pública capaz de generar ingresos constantes. Hoy, al observar esos números, lo que más sorprende no es solo el volumen acumulado, sino la velocidad con la que fue construido. En apenas unos años, un hombre de orígenes modestos pasó a moverse en un universo financiero reservado para una élite muy reducida. Esa rapidez, tan seductora como peligrosa, ayuda a explicar tanto el brillo intenso de su ascenso como las fragilidades que más adelante terminarían cobrando su precio. A medida que la fortuna de Javier Solís crecía, el lujo dejó de ser un símbolo lejano de éxito y pasó a formar parte concreta de su rutina diaria.
El dinero no permanecía inmóvil. Se materializaba en espacios, en direcciones específicas y en hábitos que revelaban mucho sobre cómo el cantante entendía el poder, la seguridad y el reconocimiento social. En una ciudad de México marcada por profundos contrastes entre riqueza y pobreza, Solís comenzó a vivir en zonas privilegiadas, lejos de los barrios populares que habían definido su origen. Las residencias asociadas a su nombre eran amplias, discretas en el exterior, pero cómodas y sofisticadas por dentro, siguiendo el patrón típico de las élites artísticas y empresariales de la época. Se estima que algunas de estas propiedades, adquiridas o alquiladas durante el apogeo de su carrera, tendrían hoy un valor equivalente a cientos de miles o incluso millones en poder adquisitivo, si se consideran su ubicación, tamaño y nivel constructivo. No se trataba solo de vivir bien. Se trataba de ocupar un espacio social que confirmara públicamente que había triunfado. Estas casas funcionaban como refugios privados, al mismo tiempo, como escenarios simbólicos donde su imagen de éxito se reforzaba constantemente. Recibir a empresarios, productores, músicos y figuras influyentes en ambientes elegantes formaba parte de una estrategia silenciosa para mantener su estatus. El costo de este estilo de vida iba mucho más allá del valor del inmueble. Mantenimiento, personal doméstico, choferes, seguridad y gastos cotidianos elevados configuraban un presupuesto mensual que pocos podían sostener sin ingresos constantes y muy sólidos. Javier Solís vivía rodeado de comodidad, pero también de una estructura que dependía directamente de la continuidad de su éxito artístico. Su estilo de vida reflejaba una relación intensa con el presente, como si cada logro debiera disfrutarse de inmediato. Restaurantes sofisticados, encuentros nocturnos, viajes frecuentes y una vida social activa formaban parte de su día a día. En un México que comenzaba a consolidar una clase media urbana aspiracional, Solís se convertía en una vitrina viviente de lo que significaba llegar a la cima. Este lujo, sin embargo, no se exhibía de manera exagerada ni caricaturesca. Prefería una elegancia sobria, coherente con su imagen de cantante serio y respetado. Aún así, el costo emocional de este nivel de vida comenzaba a hacerse sentir. Vivir en mansiones y rodeado de confort no garantizaba tranquilidad. Por el contrario, existía una presión constante para que la maquinaria siguiera funcionando. Cada propiedad, cada hábito costoso, cada compromiso social reforzaba la necesidad de seguir produciendo, grabando y presentándose. El lujo, que en un inicio simbolizaba libertad, poco a poco se transformó en una especie de prisión dorada. Javier Solís comenzó a vivir a un ritmo acelerado, donde el descanso y el cuidado personal eran frecuentemente sacrificados para sostener ese mundo. Su estilo de vida también revelaba un intento de distanciamiento definitivo de su pasado humilde. Las casas amplias y los ambientes refinados funcionaban como una barrera simbólica entre quien había sido y quien se había convertido. Era como si cada pared, cada mueble y cada detalle de confort confirmaran que no había marcha atrás. Al mismo tiempo, esta lección profundizaba el aislamiento. Cuanto más alto era el nivel de vida, más reducido se volvía el círculo de personas capaces de acompañarlo en ese universo. Observado desde una mirada investigativa, el conjunto de mansiones, propiedades y hábitos de Javier Solís revela mucho más que un simple gusto por el lujo. Expresa una mentalidad moldeada por la escasez inicial y por la conciencia de que el éxito podía ser efímero. El dinero funcionaba como escudo, como afirmación y como prueba concreta de victoria. Pero ese mismo dinero sostenía un estilo de vida frágil, dependiente de una maquinaria que no podía detenerse. Así, el lujo que rodeó a Javier Solís no debe entenderse únicamente como una recompensa por su talento, sino como parte de una dinámica compleja donde estatus, presión e identidad se entrelazaban. Sus mansiones no eran solo lugares para vivir, eran símbolos de una conquista extraordinaria y, al mismo tiempo, recordatorios silenciosos de que todo aquello debía sostenerse día tras día, costara lo que costara. En el México de los años 50 y 60,
Cuando poseer un automóvil ya era un privilegio reservado para pocos, circular en sedanes estadounidenses de alta gama significaba ocupar un lugar muy específico en la jerarquía del éxito. Javier Solís entendió muy pronto el poder simbólico de esos objetos. Los vehículos asociados a su nombre, grandes modelos norteamericanos de la época, no representaban solo comodidad. Representaban autoridad, respeto y distinción. Se estima que un automóvil de ese nivel costaba entonces el equivalente a varios años del salario medio de un trabajador urbano. Llevado a valores actuales, cada uno de esos autos podría representar fácilmente decenas de miles de dólares, acercándose incluso al valor de una vivienda modesta. Para un artista en ascenso, estacionar un coche así frente a estudios, teatros o restaurantes no era un gesto inocente. Era un mensaje silencioso dirigido al público, a la prensa y a la propia industria. Estos vehículos reforzaban la narrativa del hombre que había triunfado, que ahora se movía entre empresarios, productores y élites culturales en igualdad de condiciones. El automóvil se convertía en una prueba visible de que la fama se había transformado en dinero real. Pero los autos no estaban solos. Otros símbolos de estatus completaban este escenario cuidadosamente construido. Ropa hecha a medida, trajes elegantes, relojes costosos y accesorios discretos, pero valiosos, sostenían la imagen de sobriedad y poder que Solís proyectaba. Nada parecía exagerado, pero todo indicaba alto costo. Esta lección estética conectaba con el imaginario masculino de la época, donde el lujo debía asociarse con seriedad y autocontrol, no con ostentación evidente. El consumo, en este caso, era estratégico. Frecuentar restaurantes refinados, hoteles de alto nivel y espacios exclusivos formaba parte del mismo juego simbólico. Cada gasto elevado funcionaba como una inversión en su propia marca personal. El costo de estos hábitos, sumado al de los automóviles y al mantenimiento de un estilo de vida sofisticado, creaba un flujo constante de gastos que solo podía sostenerse con ingresos igualmente constantes. Visto con distancia crítica, este conjunto de símbolos revela una tensión permanente entre conquista y dependencia. Los autos de lujo ofrecían libertad de movimiento, pero también exigían mantenimiento, renovación y presencia constante en un circuito social costoso. El estatus debía reafirmarse todo el tiempo. Para un hombre de orígenes humildes, estos símbolos representaban una victoria concreta sobre la escasez, casi una protección frente al pasado. Pero al mismo tiempo, reforzaban la presión de seguir produciendo, cantando, grabando y presentándose, porque ese nivel de vida no admitía pausas. Existe también un componente psicológico profundo en este consumo. El automóvil de lujo, el traje impecable, el restaurante exclusivo funcionaban como armaduras. Protegían a Javier Solís de sus inseguridades internas y de la conciencia permanente de que la fama podía ser pasajera. Cada símbolo de estatus ayudaba a sostener una identidad de éxito que debía confirmarse constantemente, ante los demás y ante sí mismo. En el contexto histórico de la época, estos bienes tenían un peso mucho mayor del que tendrían hoy. Eran señales raras, casi inaccesibles para la mayoría de la población, lo que amplificaba su impacto simbólico. Por eso, los autos de lujo y los objetos costosos que rodearon a Javier Solís no pueden entenderse solo como caprichos de un artista famoso. Eran piezas centrales de una narrativa cuidadosamente construida, donde dinero, poder y reconocimiento se entrelazaban. Representaban el punto más alto de una trayectoria improbable, pero también revelaban el precio invisible de sostener ese lugar. En el brillo cromado de los automóviles y en la elegancia calculada de cada símbolo de estatus, se reflejaba no solo la gloria de la fama, sino también la fragilidad de un éxito que debía defenderse día tras día. El destino de la riqueza de Javier Solís es una historia marcada por contrastes silenciosos, donde cifras grandiosas conviven con fragilidades humanas que rara vez aparecen en los registros oficiales. En su apogeo, sus ingresos parecían inagotables, sostenidos por contratos continuos, presentaciones abarrotadas y ventas masivas de discos.
Pero esa prosperidad dependía de un factor central y profundamente frágil: la permanencia de su voz, de su presencia y de un ritmo de trabajo intenso que no admitía pausas prolongadas. Con el paso de los años, los costos del éxito comenzaron a acumularse de una forma menos visible. Mantener un alto nivel de vida exigía gastos constantes, y el dinero que entraba con rapidez salía con la misma intensidad. El lujo tenía un precio mensual, y no era bajo. Residencias amplias, personal, desplazamientos frecuentes, compromisos sociales y hábitos costosos construían una estructura financiera que solo se sostenía mientras la maquinaria de la fama funcionara a pleno ritmo. Paralelamente, la salud de Javier Solís comenzó a deteriorarse. Problemas médicos, agravados por una rutina extenuante, empezaron a exigir tratamientos costosos y atención constante. Estos gastos, sumados a la disminución gradual de su capacidad para mantener la misma carga de trabajo, comenzaron a afectar el equilibrio financiero. Aunque sus ingresos seguían siendo altos en comparación con la media, ya no existía el mismo margen de seguridad que en los años de mayor esplendor. La fortuna, antes en expansión acelerada, entró en una etapa de estancamiento y consumo permanente. Existen indicios de que una parte significativa de sus ganancias no fue convertida en inversiones de largo plazo capaces de generar ingresos pasivos sostenidos. Como muchos artistas de su generación, Javier Solís vivió en una época en la que la educación financiera y la planificación patrimonial no eran prioridades dentro del medio artístico. El dinero se entendía como algo para disfrutar mientras fluía, no necesariamente como algo que debía preservarse para un futuro incierto. Cuando su vida fue interrumpida de manera prematura, la distancia entre la imagen pública de riqueza y la realidad patrimonial se hizo evidente. El patrimonio existente ya no reflejaba los años de ingresos extraordinarios que había generado. Una parte de la fortuna había sido consumida por su propio estilo de vida, otra se diluyó en gastos médicos y compromisos financieros asumidos a lo largo de su carrera. El contraste es contundente. Un hombre que llegó a mover cifras equivalentes hoy a decenas de millones dejó un legado material mucho más modesto de lo que muchos imaginaban. El destino de esta riqueza revela una verdad incómoda sobre el éxito artístico en contextos de alta exposición y escasa protección estructural. El dinero existió. Fue real. Fue sustancial. Pero estaba atado a un cuerpo y a una voz que no podían fallar. Cuando el ritmo disminuyó, el engranaje financiero comenzó a perder fuerza. No se trata de una historia de miseria, sino de una reducción drástica entre el auge y el final. Un encogimiento que desmonta el mito de la riqueza eterna asociada a la fama. Visto desde una mirada periodística, el caso de Javier Solís se expone como la fortuna, cuando no va acompañada de estrategias de preservación, puede comportarse como algo transitorio, casi ilusorio. El dinero cumplió su función mientras el sistema funcionó, pero no garantizó una protección total frente al desgaste físico, emocional y financiero. Su legado artístico permaneció sólido, atravesó décadas y mantuvo su nombre vivo en la memoria colectiva. El legado material, en cambio, siguió otro camino, mucho más frágil y silencioso. El destino de la riqueza de Javier Solís no es una lección moral explícita, sino un retrato fiel de una época y de un modelo de éxito que consumía a sus protagonistas con la misma intensidad con la que los elevaba. Entre contratos millonarios y un final económicamente más contenido, su historia revela que el lujo puede ser intenso, real y seductor, pero rara vez es permanente cuando depende exclusivamente de la continuidad de un brillo humano inevitablemente finito. La historia de Javier Solís nos invita a reflexionar sobre el verdadero costo del éxito. El lujo, los autos y las mansiones fueron reales, sostenidos por dinero concreto y contratos poderosos. Pero también llegaron acompañados de presión, excesos y decisiones difíciles. Su legado artístico permanece intacto, mientras que su trayectoria financiera funciona como un espejo de las contradicciones entre fama y estabilidad. Si esta historia te hizo pensar, dale like al video, deja tu comentario con tu opinión, compártelo con quienes disfrutan de conocer la realidad detrás de la fama y suscríbete al canal.
Y no te vayas ahora. El próximo video que aparece en pantalla continúa explorando los bastidores que casi nadie suele mostrar.